Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de física. El tema que vamos a ver hoy, corriente eléctrica y la ley de Ohm. Vamos a comenzar con lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de cargas que atraviesa un material conductor durante un periodo de tiempo determinado. Dentro de la corriente eléctrica tenemos dos tipos, la corriente directa, que es aquella que se obtiene de una batería. Es corriente directa porque su señal es una línea recta. Y también tenemos la corriente alterna. La corriente alterna es la que nosotros tenemos en casa en los tomacorrientes. ¿Por qué se llama corriente alterna? Porque su forma es como que fuera una función coseno, va subiendo y bajando. Es periódico y es por eso que en la corriente alterna se maneja una frecuencia. ¿Qué aparatos utilizan la corriente directa o corriente continua, que también se llama? Una cámara fotográfica, ya que tiene una batería interna, una linterna, tiene también pilas, una calculadora, dentro tiene una pila, un radiopilas. Aquí hay dos aparatos que, si bien es cierto, una laptop se le conecta a supuestamente a la corriente alterna, pero aquí tiene un cargador. Tiene un cuadradito donde que aquí transforma esa corriente alterna en corriente directa o corriente continua. Todo lo que está dentro de la laptop computadora funciona con corriente directa y sus valores más o menos son entre 5 voltios, 12 voltios y tal vez 15 voltios. Lo mismo pasa con un celular, con una tablet. El momento que utiliza una batería interna, para cargar la batería utilizamos la corriente alterna. Pero si usted se da cuenta, no es que usted conecta la corriente alterna, el enchufe le conecta directo al tomacorriente. Le conecta, pero aquí dentro hay un cuadradito donde que transforma esa corriente alterna en corriente continua. Mientras que la corriente alterna, usted puede ver una aspiradora, un televisor, una licuadora, la lavadora, el microondas, la refrigeradora, una cocina eléctrica, usted le conecta directo al toma corriente, ya que internamente utiliza los 110 voltios, utiliza una corriente más grande y por eso conectamos la corriente alterna. La corriente directa utiliza unas baterías, pilas, y la corriente alterna utiliza lo que es el toma corriente de su casa. Vamos con lo que es magnitudes eléctricas. Si usted ha mirado tras de su refrigeradora, encontrará una placa. En esta placa, usted va a encontrar ciertos valores. Mire, aquí dice 127 voltios. Esta es una magnitud eléctrica, el voltaje. Mire, aquí tenemos otra magnitud, 1,5 A, que significa amperios. Esa es otra magnitud eléctrica. Dentro de esto yo puedo hacer ciertos cálculos para saber incluso qué potencia puede consumir o está consumiendo la refrigeradora. Otro donde usted ha visto tal vez, o al instalar una ducha eléctrica, usted va a ver a sí mismo ciertos valores. La tensión también significa voltaje. En la primera placa usted puede ver, solo dice 127, la B significa voltios. Acá dice 1,5 y la A significa amperios. Pero en algunas placas va a estar dicho aquí tensión. Tensión 220 voltios. La corriente, mire, aquí ya vamos a utilizar, es por eso que cuando usted se ducha, consume bastante energía y es por eso que se aconseja que el duchazo sea de máximo unos 10 minutos. Demasiado, porque estamos consumiendo bastante energía. Aquí está incluso el tipo de conductor que usted debe conectar
y la potencia que está consumiendo. Mire, esas son magnitudes eléctricas que nosotros tenemos en nuestro hogar. Una plancha, una licuadora también a veces tiene la placa donde que manifiesta qué valores de voltaje y de corriente yo debo utilizar. Aquí una pequeña diferencia. Mire, aquí dice 127 voltios, pero mire acá dice 220 voltios. Entonces ahí necesitamos otro tipo de medidor, un bifásico tal vez, donde que me den los dos voltajes, 120 voltios o 220. Las cocinas de inducción, que hace un tiempo estaban promocionando para que compremos, manejaban 220 voltios y es por eso que estaban comenzando a cambiar los tipos de medidores para que proporcione esta tensión. Esas son las magnitudes eléctricas que nosotros podemos ver en la vida real en nuestros electrodomésticos. Ahora sí definamos cada una de ellas. La intensidad de corriente eléctrica que se le representa con la I es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa un conductor en un segundo. La unidad es del amperio y se lo simboliza con la letra A. Y es lo que tenemos aquí en las placas. Cuando dice 1,5A, 30A, estamos hablando de intensidad de corriente. La A es amperios. La otra magnitud es el voltaje, también llamado tensión, o también puede estar como diferencia de potencial. Se lo simboliza con la letra B. Esta es la energía por unidad de carga que proporciona una pila, puede proporcionar esto una batería o una fuente de alimentación, en este caso los tomacorrientes de nuestros hogares. Se mide en voltios y aquí podemos ver 127 voltios y acá dice 220 voltios. Cuando compramos un electrodoméstico, lo primerito que nosotros tenemos que preguntar es qué voltaje necesita para poder funcionar. Lavadoras que hay de 120 voltios o hay de 220 voltios. Usted necesita saber esta partecita y saber si en su hogar tiene este voltaje para que luego no esté devolviendo el electrodoméstico. Y la otra magnitud es la resistencia. La resistencia es la oposición que presentan los conductores al paso de corriente. A esto también se le llama carga. Y aquí se mide en ohmios, con la letra griega omega. Los materiales aislantes presentan una resistencia muy alta que no permiten el paso de los electrones. Entonces, esta resistencia es la que está presente en todos los electrodomésticos que nosotros tenemos y por eso se gasta o se consume la energía eléctrica. Antes utilizábamos, o quién sabe, pocos todavía utilizarán, los focos incandescentes, donde tenía un filamento y ese foco consumía bastante energía. Esos foquitos son utilizados a veces en los invernaderos o también son utilizados en los criaderos de pollitos, de gallinas, especialmente cuando los pollitos son pequeñitos. Se les utiliza ahí. ¿Por qué? Porque esos focos, aparte de dar la luz, proporciona calor. Esta resistencia eléctrica también está presente bien claro en los hornos eléctricos. Hay unas varillas y si usted le enciende al horno, comienza a quemarse. En las planchas también está presente esta resistencia eléctrica que la función es dar calor. En las cocinas eléctricas lo mismo, ahí está presente una resistencia que lo que hace es convertir la energía eléctrica en calor. En la refrigeradora está presente un motor y en ese motor está también una resistencia. Una licuadora lo mismo, tiene ahí en este caso tiene unas bobinas que lo que hace es dar la vuelta, rotar el eje para que pueda usted licuar y esas bobinas también presentan una resistencia. Pregunta de estas tres magnitudes porque luego vamos a relacionar estas tres magnitudes en una ley que se llama la ley de Ohm. Pregunta de las tres magnitudes. ¿Queda claro cuáles han sido las tres magnitudes que nosotros manejamos y hemos tenido en nuestros hogares? Sí, listo. Listo, vamos con lo siguiente. Vamos a conocer la ley de Ohm. La intensidad de corriente que atraviesa un circuito dice que es directamente proporcional al voltaje y es inversamente proporcional a la resistencia que se presenta.
tenemos un cable. El voltaje lo que hace es hacer que las cargas comiencen a circular por un conductor, por un alambre. Y el momento que se encuentra con un aparato eléctrico, con un foco, con la televisión, con la licuadora, la refrigeradora, aparece ahí alguien que impide que esa corriente circule y comience a transformar la energía. Eso se llama resistencia. Entonces aquí va a haber la relación de la corriente, que es igual a voltaje sobre resistencia. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para resolver nuestros problemas que están planteándose en la tarea. Para que usted no tenga que estar despejando y usted pueda tranquilamente saber si quiero corriente, tengo la fórmula, pero ¿qué pasa si me piden voltaje? ¿O qué pasa si me piden la resistencia? Se utiliza el triángulo, un triangulito de la ley de Ohm. Y se ubica de la siguiente manera. El voltaje debe estar arriba y no importa si la corriente está a la izquierda o a la derecha. No importa. Pero el voltaje debe estar primerito y abajo la corriente y la resistencia. ¿Cómo se utiliza eso para poder saber las fórmulas? Observemos la imagen. Si quiero la corriente, ¿qué está pasando con el voltaje y la resistencia? El voltaje está arriba y la resistencia está abajo, por lo tanto es una división. ¿Qué pasaría si quiero la resistencia? ¿Cuál sería la fórmula de la resistencia? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo quedaría el voltaje y la corriente? Si quiero saber la resistencia. La B y la I, ¿cómo quedan? ¿Multiplicando o quedan dividiendo? Multiplicando. Mire, el voltaje está arriba y la corriente está abajo. Está dividiendo. Por lo tanto, mi fórmula sería resistencia, voltaje sobre corriente. ¿Qué pasaría si ahora quiero el voltaje? Quiero el voltaje. Aquí están la I y la R. Están de manera horizontal. ¿Qué estarían entonces? Ahora sí lo que dijo la compañera. ¿Qué estarían la I y la R? Multiplicando. Multiplicando. Entonces, mire, el voltaje va a ser I por R. Si usted no quiere aprenderse las tres fórmulas o no quiere despejar, utilice este triangulito donde que el voltaje va en la parte superior y abajo va la I y la R. Entonces, si quiero la corriente, el voltaje y la R, el voltaje está arriba, la R está abajo, división. Si quiero el voltaje, la I y la R están en la misma línea, por lo tanto, es una multiplicación. Entonces, hagamos los ejercicios. Tengan listos sus calculadoras para que ustedes me den ya las respuestas a los ejercicios que vamos a realizar. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Voy a poner aquí el triangulito para saber qué fórmula vamos a utilizar. Y el ejercicio 1 dice, ¿con qué intensidad circula una corriente en una ducha eléctrica de 9 ohmios de resistencia si el voltaje es 110 voltios? ¿Ya? Saquemos los datos. Aquí dice con qué intensidad circula, o intensidad de corriente, es decir, que la I es la incógnita. Es lo que vamos a calcular. Dice con qué intensidad circula una corriente en una ducha de 9 ohmios. Cuando usted escuche ohmios o esté aquí la letra griega omega, como que fuera una herradura, eso significa R, resistencia. Y esto es igual a 9 ohmios. La letra griega omega. Ya dice 9 ohmios de resistencia si el voltaje es 110 voltios. O sea, la B es 110 voltios. Esos son los datos que nosotros vamos a obtener. Ahora sí, ayúdenme con el grafiquito. ¿A qué es igual la I? Aquí está la I. ¿A qué sería igual la corriente? Será, a ver, Al voltaje ¿ya? sobre la resistencia. Correcto, al voltaje sobre la resistencia. Y ahora sí, reemplacemos. La corriente va a ser igual A 120. a 110
voltios sobre, sobre 5 resistencia sobre la resistencia de 9 ohmios. de la resistencia. Realice la división. 110 para 9. 12.22. Ya, 12,22. ¿Qué unidades tenía la corriente? Amperios. Correcto, amperios. Entonces, esa es la corriente que va a circular en una ducha de 9 ohmios si el voltaje ha sido 110 voltios. Vamos con otro ejercicio que es parecido a la tarea. El ejercicio 2 dice, un foco cuya resistencia es de 130 ohmios circula a una intensidad de corriente de 9 amperios cuando está encendido. Determinar el voltaje aplicado a la resistencia del foco. Nuevamente saquemos datos. ¿Cuánto vale la resistencia? 130. Ya, 130. 130 ohmios. ¿Listo? ¿Cuánto vale la intensidad? 0.9. Ya, 0,9 amperios. ¿Y qué estoy buscando? El voltaje. Voltaje es mi incógnita. Vamos al triangulito y van a decirme a qué es igual el voltaje. A intensidad por resistencia. Correcto, a intensidad por resistencia. Mire, de esa manera se utiliza este triángulo para que usted pueda tener las fórmulas. Entonces reemplacemos los datos. La intensidad que vale 0,9 amperios por la resistencia de 130 ohmios. Multiplique esos dos valores. ¿Cuánto me da? 0,9 por 130. 144.117. Da 117. ¿Qué unidades ahora tiene el voltaje? ¿Qué significaba la B? Voltios. Voltios, correcto. Entonces el voltaje ha sido de 117 voltios. Vamos con el siguiente. El ejercicio 3 dice, ¿qué resistencia tiene un horno eléctrico de 110 voltios que consume una corriente de 10 amperios? Entonces, saquemos los datos. Dice, ¿qué resistencia? Por lo tanto, R es mi incógnita. Ya, ¿cuánto es el voltaje? 110. Ya, 110 voltios. ¿Y cuánto vale la corriente? 10 amperios. 10 amperios. Muy bien, ahora, según el triangulito, ¿cuál es la fórmula de la resistencia? Resistencia por voltaje e intensidad. ¿Y a qué están haciendo el voltaje y la intensidad? Divide. Divide. Entonces, B sobre I. B sobre I. Una vez que tengo la fórmula, reemplacemos. El voltaje de 110 voltios sobre la corriente de 10 amperios. Divida, por favor. 110 para 10. 11. 11. ¿Qué unidades tiene la resistencia? Es La ohmios. resistencia. Exacto, la resistencia es 11 ohmios. ¿Ya? Eso es lo que tienen que ustedes hacer en la tarea. Tienen que resolver 3 ejercicios de la ley de Ohm. Les voy a indicar lo que tienen que hacer exactamente en la tarea. Aquí está la actividad formativa 3. Mira, aquí están 3 ejercicios parecidos a lo que usted tiene que hacer. La ducha eléctrica, el foco y el horno. Entonces, ya tiene los 5 puntos. Los otros 5 puntos es colocar aquí el video de lo que usted hizo el electroimán. Aquí pega, por favor, el link de lo que usted ya subió al YouTube. El video de lo que usted realizó, el electroimán casero. Eso pega aquí, por favor. Si va a escribir a mano, escriba bien clarito, mayúsculas, minúsculas, porque ese link va a saber ser una combinación de letras y números. Entonces, por favor, aquí debe pegar
el link del video para poder revisar y tienen los otros 5 puntos. El día sábado, 29 de abril, se va a realizar un evento, un programa que se llama Juega, Disfruta y Aprende, donde se va a tener ahí juegos tradicionales, va a haber bailoterapia, va a haber un artista, también hay un bar, el parqueadero. Esto va a realizarse en el Parque Bicentenario, en el lugar donde que nos dieron el terreno para construir ya nuestra futura institución del Humberto Mata Martínez. Entonces quedan cordialmente invitados para este sábado de 8:30 a 1 de la tarde. Para los que asistan a este evento, ustedes escogen una materia y en esa materia se les va a subir un punto en el promedio de las 4 formativas. ¿Qué tal si usted en inglés o en química, no sé en cuál asignatura, tal vez no presentó o sacó bajo en las formativas? Aquí tiene la oportunidad de decir, me voy a ese evento, disfruto y aparte de eso me dan esa bonificación. Usted va a escoger una asignatura que tal vez haya tenido dificultad en la unidad 3 y ahí puede recuperar un poquito la nota para aquellos estudiantes que tal vez lo necesiten. Nos quedan cordialmente invitados para el sábado 29 de abril de 8:30 a 1 de la tarde en el Parque Bicentenario para jugar, aprender y divertirnos. Eso sería la clase de hoy, estimados estudiantes. Gracias, Liz. Listo. Gracias, Licen. Listo, entonces, estimados estudiantes. Gracias, licenciado. Se cuidan, nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches. Hasta la próxima, gracias.